Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Aquí me encuentro otra vez con Diana. ¿Cómo te fue esta semana, Diana? ¿Qué te pareció el libro? Hola, Mafe. No, pues la verdad tengo sentimientos encontrados. Por dos. O sea, realmente este libro lo terminé leyendo solo por pura investigación literaria. Yo no. Yo admito que lo terminé de leer por el puro y físico compromiso con el podcast. O sea, no estoy diciendo que lo haya odiado, que sea el peor libro del universo, ni nada por el estilo, pero pues ahí. Sí, o sea, yo lo recomendé porque pues es uno de los primeros libros considerados como clásicos de la literatura juvenil y pues ya leyéndolo claramente sigue las características que por lo general tiene este género, ¿no? Sí, bastante. Pero pues de la lectura de adolescente ahora es como súper distinto a cómo veo el libro. Sí, y digamos eso era algo que habíamos, antes de empezar a grabar habíamos hablado, y es que esta puede terminar convirtiéndose en una sección de revisar lo que leímos hace 10 años y decir, ay no. Eso es algo que me preocupa un poco porque Exacto. en lista tenemos un par de libros que en su momento leí y amé mucho y no quiero que pase eso. Además que, pues yo sé que la literatura juvenil es muy criticada y lo que sea, pero hasta cierto punto a mí me resulta un gusto culposo. Claro, es un gusto culposo porque pues Sí. por lo menos yo fue así como yo empecé a leer, ¿no? O sea, con estos libros mal, pues que uno le parecen ahora malos, ¿no? Porque pues de adolescente eran la sensación. Ay, yo espero que los míos no me decepcionen. Algunos ahorita son película y yo veo la película y digo como, ay, qué película más tonta. ¿Será un mal presagio? Obvio. Dice que obvio sí. No, mi corazón se rompe. Pero bueno, pasemos al contexto antes de seguir llorando. Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida del autor, su trabajo, el contexto y demás, les vamos a dar una información clave para entender mejor a Eric Segal. Ya si les llama la atención, queda en sus manos preguntarle al señor Google, aunque la verdad no encontramos mucha información, así que quizás el señor Google no tenga más información que los que les vamos a brindar ahorita, pero pueden hacer su propia investigación. Así que comencemos. Eric Segal nació en Brooklyn, Nueva York en 1937 y murió hace algunos años en Londres, en 2010. Viene de una familia de rabinos, ya que su padre y su abuelo lo fueron, aunque él evidentemente tomó un camino bastante diferente. Fue novelista, guionista de cine y profesor de literatura clásica. Y algo interesante sobre este libro es que Love Story primero lo concebió como un guión, pero fue rechazado. Entonces Segal decidió escribir la novela y pues ahí se vio su rotundo éxito y ahí sí le dieron el pase libre para poder grabar la película. Segal participó en varios guiones y uno de los más interesantes y famosos fue Yellow Submarine, estrenada en 1968, y esta es la cuarta película de los Beatles. Yo ni sabía que los Beatles tenían películas. Yo no sabía que tenían 4 para empezar, o sea... Una. No sabía que tenían una. Van a tener 4, pero bueno, interesante, y más que él pues haya sido uno de los que colaboró ahí, porque me imagino que también debió ser un éxito. Sí, el señor era como un as para encontrar taquillas numerosas. De hecho, detrás de esta película también se nota que hubo una gran estrategia de mercadotecnia al punto de que la película se estrenó en San Valentín en 1970, después de que el libro se convirtiera en un bestseller. Así que realmente sí hay todo un trabajo de mercadotecnia para vender esta película a un público. Aún así, la película, más que ser solo un producto prefabricado, logró incluso estar nominada a 7 Oscars y se llevó una estatuilla, la estatuilla a mejor banda sonora, a cargo del músico Francis Lai. En el año 2000, Segal abandonó la literatura comercial para enfocarse en su tesis doctoral. Así nació su último libro, The Death of Comedy. En este narra la historia de los chistes desde la Grecia antigua hasta Stanley Kubrick, ya que Segal sostiene que el siglo XX acabó con la comedia como género. Oye,
Ese libro suena súper genial, suena espectacular. Sí, suena súper interesante. Además que pues súper drástico el cambio, ¿no? Como Sí, malditos todos, ahora voy a ver cómo se tiraron todo con la comedia. después de vivir de lo comercial y haberlo desarrollado por años, dijo, no, miren, yo vengo de ahí, yo sé exactamente cómo hicieron todo mal y se los voy a hacer en mi doctorado. Exacto. La verdad, qué chévere, por él, ¿no? Antes de discutir esta novela, les vamos a contar la historia. Queríamos hacerlo sin spoilers, pero para hablar de todos los clichés en la discusión, tenemos que dañarles la novela. La verdad, lo sentimos mucho, pero todavía pueden leérsela si quieren, y si no lo quieren hacer, pueden verse la película para que hagan una maratón de películas cursis retro de los 70s. Oliver Barrett IV lo tiene todo. Es el mejor de la clase, es uno de los mejores jugadores de su equipo de hockey y viene de una familia adinerada. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Jenny, una estudiante de música que trabaja en una biblioteca. Conoce la historia de esta pareja que a pesar de los obstáculos no dejarán que su amor sea vencido. Creo que en la sola narración se nota que hay bastantes clichés, bastantes. Pero demasiados, o sea... Pero antes de que avancemos más en los clichés, me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia con la literatura juvenil hace ya algunos añitos? Ya salimos de esa demografía, pero aún así, ¿cómo fue para ti? ¿Tú qué leías? Sí, pues yo de niña, o sea, niña, mi mamá me leía muchos libros y me compraban muchos libros, pero pues cuando ya crecí, ya como que, no sé, Sí, ahí hubo como un stand-by hasta como los 15 años que un hueco en la industria. sí, que empezaron a salir como todas estas películas para adolescentes, entonces los Juegos del Hambre, sobre todo los Juegos del Hambre, que ese fue como Ujú. los primeros libros que yo solita como que pedí. Para muchos. Sí, claro. Y después me acuerdo que había un youtuber que se llama Ventures y él recomendó Bajo la misma estrella. Y bueno, ese también me lo leí y ahí ya como que empecé a meterme en todo este mundo de los libros juveniles y leí otra saga también que me leí completa, fue Oscuros No, ni idea. de Lauren Kate, que esa también, o sea, yo me acuerdo que a mí me da mucha rabia ese pinche libro, pero me los leí todos. En serio, no, ni idea. A mí me pasó un poco distinto en el sentido de que yo nunca fui buena leyendo sagas. Entonces las sagas estaban muy de moda, pero yo no era buena porque a mí me daba estrés tantas sagas, o sea, andar siguiendo una historia tan larga, yo pensaba que tal yo llegué al final y el final sea malo. O sea, que tal sean 5 libros, 8 libros y el final no me guste. Eso siempre me daba fastidio y quizás un poco también el hecho de que en mi cabeza no había mucha diferencia entre libro y libro, o sea, como que se repetía, no sé, o sea, no me gustaban las sagas, punto. Entonces mi experiencia con la literatura juvenil o más que con la literatura juvenil, quizás con el leer de joven, fue leer cosas más paralelas a esa literatura, entonces leí muchos mangas, cómics, estoy lista para que me juzguen porque sé que me van a juzgar. Leí fanfics, muchos fanfics. Uy, yo nunca pude con los fanfics, jamás, no. A mí me encantaban y aún hoy los defiendo, o sea, no a todos, no a todos. Reconozco que hay cosas bastante malas, pero hay gente muy talentosa, con muy buenas ideas, con muy buenas capacidades de escritura, que yo me imagino que el espacio de los fanfics les ayudó mucho. No, pues sí, ya hay fanfics que se han convertido en libros, en sagas. Digamos, esos no eran los fanfics que yo leía, porque yo leía fanfics de los fandoms, de los mangas y cómics que estaba siguiendo. Entonces también era como ahí una cuestión de hacer parte de una comunidad, ¿no? Pero además yo soy tan grande que yo no leí Wattpad, que es de donde salieron libros como After. Yo leí fanfiction. Y aún hoy que me parecen divertidos los fanfics cuando estoy en ciertos como, no sé, espacios, comunidades,
con chicos pues bastante más jóvenes que yo. Ellos son como, no, Wattpad, bla, bla. Y yo era como, Wattpad. Para mí era como, wow, ¿qué es esto? O sea, me sentía re anciana. Y hace unos días entré a ver qué era Wattpad, a propósito de estar leyendo una novela juvenil. Y wow. Ahora entiendo por qué les gusta mucho Wattpad. La interfaz es una experiencia de lectura completamente diferente porque tú vas leyendo, pero al mismo tiempo los comentarios están ahí al lado de los párrafos, o sea, párrafo a párrafo tú puedes poner un comentario y dentro del texto hay discusiones entre las personas, o sea, realmente sí es una lectura muy dinámica. Con Wattpad, y eso yo lo conocí desde adolescente. Yo leía puro fanfiction y no sé si alguna vez has visto la interfaz de fanfiction, es súper rígida. No, eso sí, nunca lo conocí. Yo sí vi Wattpad y me parecía horrible. O sea, yo era como, ¿qué es esto tan horroroso? No puedo. En serio, no. Realmente la experiencia con Wattpad es muy diferente y entiendo a las personas que les gusta Wattpad. Pero también precisamente algo que veía cuando estaba investigando un poco sobre el tema de la literatura juvenil es eso, es que la literatura juvenil es como, primero está la pregunta, ¿no? ¿Realmente existe la literatura juvenil? ¿Podemos hablar de un género tal como literatura juvenil? ¿O la literatura juvenil es simplemente una demografía para la industria editorial? Claro, y es que ahí está el gran debate, porque pues esto es algo demasiado reciente, ¿no? Pues teniendo en cuenta la larga historia humana que existe. Porque digamos, en lo que se llama adolescencia es aceptada hacia 1904, o sea, hace un siglo. Y hasta como los 60, 70 ya se empieza a hablar de un género específicamente para los jóvenes. Porque antes, bueno, era como, ok, hay niños, vamos a sacar cositas para niños, pero la adolescencia, no, o sea, eso es como ahorita. Y es eso, que comenzó con el mercado editorial, o sea, las editoriales fueron las primeras en decir, uy, aquí hay un público como perdidito que nos toca empezar a crear mercado, objetos para este público. Sí, pero también hay que reconocer que precisamente por temas de industria, por temas de exigencia del público, por temas de simplemente evolución del género, eso ha cambiado, porque inicialmente el espacio que daba las mismas editoriales a la literatura juvenil eran libros de qué es lo que en términos de bagaje cultural se necesita para una educación juvenil. Entonces se incluían una serie de libros que eran como necesarios para los jóvenes y eso eran colecciones, entonces eran estas colecciones en donde pues estaban como los clásicos de los clásicos y después empezó a agregar otras historias un poco más modernas, de aventuras, quizás un poco como Julio Verne y este estilo de historias y de autores que eran como esto les sirve a los jóvenes porque les da un bagaje cultural, pero adicionalmente les va a tener como entretenidos con temáticas y géneros específicos que llaman la atención de ellos. Digamos, ese era el otro lado de mi experiencia con la literatura juvenil y era que yo o estaba en el lado de leer mangas, cómics y fanfictions o leer cosas de colecciones de literatura juvenil, pues porque en mi colegio era súper, mira, el plan lector era una cosa bárbara. Igual no me quejo porque a mí me gustaron muchos libros de mi plan lector, o si no, no hubiera terminado estudiando literatura. Pero pues yo estaba literalmente en esos dos extremos. O la paraliteratura, que fue un montón de cosas que las personas normalmente no aceptan dentro de lo que es literario, y lo que es literario canon. Claro, y es que ahí está la cuestión, ¿no? También como los colegios, o sea, digamos, mi colegio no se preocupó para nada por el plan lector. O sea, ellos eran como, ay Dios, ¿verdad que hay una clase que se llama español y que se supone ellos deben leer? Ay, pongámosles la Odisea. Y uno dice, o sea, tengo 15 años, ¿yo qué voy a querer leer eso? O sea, no. Y por eso yo, o sea, en mi caso, yo tuve que hacer mi propia investigación, o sea, yo solita como que empecé a buscar sobre este tipo de libros, cosas que me interesaran, y es eso, tratar como de, o sea, por eso también la literatura juvenil es como una literatura de transición, ¿no? Porque exactamente, eso iba a decir. Lo que tú decías, bueno, yo puedo leer algo así como que me hace reír mucho, llorar o lo que sea.
pero ahí uno mismo va haciendo conexiones, va aprendiendo, va conociendo y pues obviamente llega un punto que uno va a querer diferentes cosas sin dejar a un lado esto, ¿no? Porque no es como, ay no, ya me volví toda una adulta y ya dejo de ver cosas bobas. Pues no, lo importante es crear ese criterio, ese criterio de, pues yo sé que esto es una bobada, pero me sigue haciendo reír un montón, o sea, sorry. También es un poco delimitado el tema de literatura juvenil, entonces literatura juvenil es la que escriben los jóvenes, literatura juvenil es la que está dirigida a jóvenes y qué características tiene eso, porque además al ser un género un poco de transición, pues en primer lugar lo que dices está muy mediado por el espacio educativo en términos de en lo educativo y en lo pedagógico siempre va a haber una preocupación por qué deberían estar leyendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero más allá de eso, también se convierte en un género que en cierta medida le está dando al adolescente un espacio para, digamos, no sé, como entenderse en esa evolución, en ese dar un paso hacia la adultez. Pero, digamos, algo que yo veía que me pareció muy interesante y que creo que es lo que hizo que esas sagas juveniles hoy, más allá de todo el tema de mercadotecnia detrás, que nadie lo va a negar, creo que nadie puede decir, no, no hay una mercadotecnia detrás de Crepúsculo, obvio la había, o sea, hoy veo Crepúsculo y digo como hasta las actuaciones son raras, pero en ese momento se vendió el libro, se vendió la película, las camisetas, la ropa, la saga de películas, porque eran 4 películas, 5 películas, no una. Eso es bastante. Más allá de eso, hay una cuestión de apelar al joven, de adaptarse a lo que los jóvenes quieren, de pensar en un lector específico y de permitirle una identidad al joven a través de la lectura. Y eso era algo que decía en su charla de TED Claudia, que es la chica de Cloud Books, creo que se llama, quizás esté equivocada, ella es booktuber y precisamente ella tuvo mucho auge en esta época de la literatura juvenil y hace reseñas de muchos libros de literatura juvenil y en esa charla ella defiende como la literatura juvenil no puede ser solo tomada como pues es un género basura o algo así y yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo con ella en que hay que pensar más en la literatura juvenil que en un género comercial y editorial, sino en algo que realmente le permita a un público específico tener una identificación, tener una evolución como hacia más allá de la adultez. Es que no creo que la adultez tenga que ser la meta de esta literatura. Creo que es un género que se merece tener su propia evolución como lo tuvo en su momento el género de la literatura infantil. Claro, y algo interesante sobre esto es que, digamos, en estos tiempos del internet y eso, ya ni siquiera está como ese mediador de la editorial o si alguien que elige el texto o un adulto que escribe el texto, sino que ya los mismos jóvenes escriben para otros jóvenes. Y ya al ver... Exacto. Y eso es algo que permiten otros nuevos medios de difusión. Exacto, y sobre lo que decías de que se le debía poner más atención a este tipo de textos, en el artículo que se llama Vuelve la polémica, existe la literatura juvenil de Jaime García Padrino, él habla de que esta literatura es, o sea, no es solo marginal, sino que es marginada, porque pues... De nuevo, Sí. solo los colegios ya son como que la degradan, eso no sirve, eso no sé qué, bla, 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 bla. Y pues todo tiene una evolución, todo tiene su espacio. Y como en todos los géneros, hay cosas buenas y hay cosas malas. Decir que toda la literatura juvenil es basura simplemente porque se vende mucho sería absurdo. Grandes libros han sido muy vendidos y no por eso son libros basura. Nuestra misión es encontrar esos libros de la literatura juvenil que son maravillosos. Es un reto. Que valen la pena. Aunque algo que me pareció muy interesante es que pues los textos que yo encontré así como académicos pues eran como de los 90s, 2000 y los libros que ellos mencionan así como en este momento son La Boba, el último wow, pues yo nunca los había escuchado. Entonces como uy, esto no puede ser bueno. Precisamente en ese texto de Jaime Garzón Padrino, él habla de un libro que es Rebeldes de Susan Hilton. Y ese es un libro que yo leí en mi colegio como parte del plan lector. O sea, es que en serio, en mi colegio eran muy exigentes con el plan lector. Creo que en ese momento nunca lo noté, pero cuando salí fue como, wow, yo leí grandes libros sin darme cuenta, porque pensaban muy bien de que
¿qué poner a leer a un joven? O sea, en serio, eso es lo que hay que pensar. ¿Qué leen los jóvenes? O sea, no vas a poner a leer a un niño de sexto la Odisea. O sea, no. Tienes que darle una preparación para que cuando llegue a la Odisea pueda hacerlo. Y eso es algo que yo noté en mi colegio. Y es que yo no empecé en sexto leyendo la Odisea, pero para cuando llegué a 11 a leer la Odisea, pude hacerlo. Y creo que eso demuestra lo importante y lo valiosa que puede ser la literatura juvenil. Por ejemplo, autores como Jordi Sierra y Fabra han hecho maravillas por la literatura juvenil. Y son autores que enriquecen mucho las narrativas juveniles. Yo estoy del lado de la literatura juvenil. Me niego a aceptar que digan que es literatura basura. Creo que el reto es encontrar los libros que son joyas en medio de todo lo comercial. Bueno, ahora que ya tenemos un poquito más claro todo este tema de la literatura juvenil y cómo se ha ido desarrollando el género en los últimos años, hablemos del libro. Y creo que deberíamos empezar hablando de lo más obvio, porque este libro es el papá de lo que es la literatura juvenil hoy, esa literatura comercial que funciona para armar una saga de películas. ¿Y por qué funciona? Porque este libro es el papá de los clichés. Y en la literatura juvenil en general creo que se encuentran bastantes clichés y pocos libros le dan una vuelta de tuerca, ¿no? Además que siempre siguen una fórmula. Así cambie con el tiempo, pues uno se termina dando cuenta que sigue siendo lo mismo, solo que ya no sé, no es de distintas sociedades, sino de distinta raza o de distinto trabajo o cosas así como siempre estos opuestos. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de este libro y cómo se desarrollan aquí. Sí, y precisamente lo que acabas de decir, creo que el primer cliché, que es, digamos, no es el más evidente desde el principio, pero desde el primer momento en el que ella aparece, cómo la presentan y cómo se presenta él, uno sabe que este conflicto va a surgir, y es el del amor prohibido. Exacto, o sea, él de Harvard y ella de Radcliffe, él un estudiante para ser abogado y ella una estudiante para hacer música. Digamos el solo nombre de él, o sea, el solo nombre de él es muy evidente. Oliver Barrett IV, y ella simplemente Jenny. Ni siquiera Jennifer. Sí. Solo Jenny. Exacto. Y ahí eso comienza desde ahí a anudar todos los otros clichés, porque precisamente pasan del odio a primera vista a el amor más apasionado. Ah, sí, ese es el otro súper cliché, que obviamente se odian, se detestan apenas se ven. Ella le dice preppy, que es como una forma de decirle... Exacto, niño rico mimado. Niño rico. Como un gomelo, como un fresita. Eso, preppy. Y él, ay, esta vieja, qué jartera. Solo al principio dice como... Normalmente a este tipo de niñas las hago trizas, pero en aquel momento necesitaba el maldito libro y lo necesitaba de mala manera. O sea, ellas como... Obvio se van a odiar para después terminándose casar. ¿Qué pasa? Y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que yo sentía que el libro iba muy lento y al mismo tiempo iba muy rápido, porque para mí pasaron del odio al amor muy rápido, pero fue como, uy, no pasó nada, o sea, como que... Demasiado rápido, es que era como, hoy te odio, vamos a tomar café. Oh. Ay, te odio, bésame. No hay de... Sí, fue algo así. Yo estaba toda como, pero esperen, nos estaban odiando, diciéndose que no está bonita y no sé qué. Sí, o sea, yo estaba reconfundida. Yo estaba como, uy, esto evolucionó muy rápido. ¿Qué pasó? Que me perdí, me salté páginas. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo pasaron de una cosa a la otra tan rápido? Y también, pues todo en este libro se desarrolla muy rápido, porque como que cortan el tiempo. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando... Yo sentía que ellos llevaban 2 semanas saliendo cuando él la lleva a la casa de los papás, y ahí vuelve y juega otro cliché, que es la rebeldía parental. Ah, claro, no, o sea, súper incomprendido, su papá solo piensa en negocios, no le da la atención que él merece. La mamá no lo entiende, pero tiene buenas intenciones. Sí, ay Dios. Y también, no, y también ahí esa rebeldía yo la sentía súper injustificada, que eso me hizo que me molestara mucho Oliver, pero bueno, hablaré de eso un poco más adelante cuando hablemos específicamente de Oliver. Y en ese momento cuando él se revela, yo sentí que todo pasó súper rápido, o sea, él se revela, se queda sin plata, intenta conseguir una beca,
duran como, se supone que como 2 años, 4 años viviendo juntos con muchas dificultades. Sí, Pero eso pasa como en 2 es que no capítulos. pasa nada. Y de ahí ya pasan a tener un montón de plata y trabajar en una firma de abogados súper importante con el mejor sueldo de toda su promoción. Exacto, es como, ay, ya te graduaste, ay, por fin te podemos pasar el contrato. Toma, bebé. Ya te puedes mover a Nueva York. Ajá, y es súper rápido, o sea, hay como 2 comentarios sobre lo difícil que es la vida de no rico, No, porque ni siquiera es vida de pobres, o sea, no vamos a decir eso, o sea, así como dificultades económicas tienen, pero no muchas. no, y es como, ay, hoy vamos a comer pasta otra vez. Sí, tocó comer pasta 2 veces a la semana, qué horror, qué vida tan dura. Yo, yo lo veía y yo decía, qué suerte tienen algunos, o sea, en serio, que esos no son problemas. Además que estaba pagando una matrícula en Harvard, o sea, esa vaina no debe ser nada barata. Ahí veo el siguiente cliché y es el, no sé cómo llamarlo, pero es como esta fantasía ideal adaptada a la época de como una vida perfecta, una vida mágica, en donde los problemas son ligeros, pero aún así se sienten pesados porque la vida tiene problemas, ¿no? Pero tienes una vida perfecta, con una relación amorosa perfecta, con un trabajo ideal, con una carrera en Harvard que quién sabe cómo te la pagas, ¿no? Pero pues la tienes. Igual es el sueño americano, o sea, igual con trabajo y esfuerzo vas a lograrlo todo. Vas a lograr graduarte de la universidad mientras trabajas y vas a lograr el mejor contrato en un bufete de abogados en Nueva York. Que pasan de una casuchita, así como una mini apartamento, según ellos, ¿no? A estar como al frente del Central Park. Y no como, obviamente. Exacto, es como, yo no sé si han visto esta serie que se llama Emily in Paris, que es de Netflix. Es una chica que literalmente sin intentarlo consigue un trabajo en París. Se va a vivir a un apartamento, que el apartamento se supone que es feo porque es en una casita, es en una casa vieja en Francia, en París, pero queda con una super vista. La vieja tiene plata a montones, va a trabajar como 2 horas, se hace influencer sin siquiera intentarlo, o sea, es un montón de fantasías culturales ideales, Sí, todo le llega re fácil. pero ambos apelan a darle al lector esa fantasía de comodidad y tranquilidad adaptado a la época. Esa esperanza de todo va a salir bien, tranquilo. Lo mismo pasa acá, pero Te graduaste, toma tu contrato multimillonario. y quien me diga que eso no es una fantasía cultural ideal es porque no se ha graduado en el mercado colombiano, porque, o sea, salir de la universidad al mercado laboral colombiano, eso sí que es un reto. O sea, no hay... No me van a hablar del mercado laboral colombiano. Se los dicen unas literatas recién graduadas. Y creo que la última cosita de los clichés son como esa cuestión intelectual ligero pop. Eso así todo, mira, somos inteligentes, Dice tanto de poetas, y que escucho música clásica, pero solo lo mencionan como una vez, cuando están diciendo sus votos, y ya. Sé mucho porquecito. y ya, y no tienen incidencia en nada. O sea, solamente es como un dato para que veas que él realmente es ese príncipe de la alta sociedad que sabe de cultura y deportes, porque además es macho. Pero bueno, no puedo. Tengo mucho que decir. No, y ella es la chica inteligente y bonita. Ya había pasado desapercibida hasta que llegó. Sí, porque es bonita y recatada, no sexy y descarada. Otra cosa de la que nos gustaría hablar es sobre la frase célebre de esta novela. Algo que identifica o caracteriza a este género es que siempre hay como una frase famosa o que siempre queda como de ese libro. En este caso, el amor significa no tener que decir nunca lo siento. Si bien hay que reconocer que el libro salió en los 70s, 20 años antes de que nosotras siquiera estuviéramos en planes en este universo, y a veces sí hay momentos en los que choca mucho el tema de la diferencia de época. Si hay un momento en el que uno dice como, estos valores como que no me cuadran. Sí, claro, normal.
pero igual las cosas cambian y no cambian tanto porque siguen usando los mismos clichés y siguen funcionando los mismos clichés. Algo habrá en eso que demuestra que realmente no cambia tanto, pero más allá de eso, el contexto en el que la dicen y el hecho de que estas frases usualmente tienen problemas al aplicarse en la realidad es que son, o sea, intentan ser tan totalizantes que no funcionan. Sí, claro, le quitan la complejidad a todo, que muchas veces ese es el problema con este tipo de libros, que tratan de ver todo muy simple o desde una perspectiva bastante sencilla y fácil, cuando pues de por sí la vida sola es bastante compleja, al igual que digamos en este caso tener una relación amorosa. Exacto, y más en términos de lo que es el amor y el amor romántico, es muy complicado hacer una afirmación como esa. Y es que en todos los libros las hay, en todo, o sea, en serio, todos los libros de este tipo tienen ese tipo de frases. Y no solo los libros, las películas también las tienen. Sí, claro, porque siempre es a crear este tipo de cositas, detalles para seguir sacando, no sé, una libreta, un afiche, una camiseta. Uy, las camisetas con esas frases se ven re geniales. Y se venden súper bien. Por eso, Símbolos, uff. Collares, bueno, todo lo que uno conoce y sabe que pues esta industria sabe cómo mover esto. Además que pues siempre esto no solo se piensa para, ay, vamos a sacar el libro, sino no, bueno, primero es el libro, después la película, la mercadotecnia, después los libros desde el otro lado, después la otra película, después, bueno, todo lo que se mueve en internet, todos los fandoms, clubes. Y los fandoms son geniales. Pero más allá de todo eso, la verdad es que el contexto en el que esta frase es dicha es es loquísimo, es supremamente tóxico. Eso es lo otro grave, eso es lo otro re grave. Es muy grave y eso es algo también pues terrible en este tipo de libros, muchas veces que pues al no complejizar lo que es tener una relación, pues se dice como ay ya, nos amamos y todo es hermoso y ya, eso es lo único que importa y pues no. Sí, claro, se terminan representando relaciones más que idealizadas, poco realistas, en donde se aceptan cosas que normalmente no se deberían aceptar. Entonces esto sucede en un momento en el que ellos tienen una discusión porque la familia de Oliver los está invitando después de que él claramente cerró lazos con su familia y Jenny tiene que llamar a decir que no van a ir al evento al que lo están invitando, que muchas gracias, que thank you next. Y el man se enoja y se sale de los chiros y se pega la emputada del siglo y arranca el teléfono de la pared y lo manda a la mierda solo porque ella les dijo no podemos ir porque no se puede, pero su hijo los quiere mucho, gracias. Y el man, o sea, una reacción. No, y ella quería tener la decencia de avisar, porque él ni siquiera quería avisar, como no me va a aparecer, no va a responder nada, no va a mandar carta, nada. Simplemente va y pues Jenny está como no, pero pues igual son tus papás, tenemos que avisarles por lo menos que no vamos a ir. Exacto, pero igual a él lo que más le imputa de toda la situación es que ella les haya dicho que los quiere. Él es como, pero ¿cómo te atreves a decir que los quiero a todos esos malditos? Y en ese punto uno sabe que él puede tener quejas, pero que sus papás no son tan malos. O sea, es como un poco pataleta. No, y que igual no es una reacción. Eso no es una reacción para eso. O sea, bien que le haya molestado y lo que sea. No es una reacción aceptable. Pero, violencia, no. Y además que después Jenny sale corriendo, llorando, se va sin abrigo, se desaparece. Está en invierno en Nueva York. Sin llaves de la casa, de todo, ha sido un drama. Y al final termina como que Jenny está ahí en la entrada de la casa y es como, ay, se me olvidaron las llaves. Ok, y ya, no hablan del problema, no hablan de nada. Exacto. No hablan como, oye, tuviste un arranque de violencia terrible. Exacto. Tenemos que hablar de esto, no. Y de hecho, él le quiere hablar de eso y ella le dice, no te preocupes, porque el amor significa no tener que decir nunca lo siento. Vamos. O sea, re mal, güey. Tenemos que hablar de esto. El amor significa hablar de todos nuestros problemas y comunicarnos. No, y eso ni siquiera trae consecuencias a la relación. Vuelve y juega. O sea, esta situación muestra absolutamente todos los clichés. Y un poco para finalizar, queremos hablar de los personajes. Queremos hablar, pues, de los personajes principales, Oliver y Jenny, y quizás hablar un poco de esta representación de los padres. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque esta gente ya pues estaba en la universidad, se casó.
Ni siquiera es como estar en el colegio, amor prohibido de quinceañeros, no. Esa es una de las partes que a mí me parece un poco particular de este libro, y es que si bien el libro es literatura juvenil, fue escrito pensado como literatura juvenil, se vendió como literatura juvenil, ellos no son jóvenes, ellos son adultos jóvenes porque ya están en la universidad, y quizás la única parte de todos los clichés que desarrolla el libro y que cumplen precisamente con lo que es el papel del género de la literatura juvenil es ese del camino del descubrimiento personal, como llevar este recorrido de descubrir quién eres, qué quieres en la vida, por qué lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Oliver hace todo ese recorrido de intentar encontrarse a sí mismo más allá del apellido familiar, más allá de la sombra de su padre, y todo eso lo hace muy bien el libro. O sea, a pesar de todas mis quejas, tengo que decir que el camino de evolución de Oliver es muy bueno. Es bueno, o sea, pero eso no quita que hay muchas otras cosas que no hace bien precisamente con Oliver. Oliver es caprichoso, Oliver tiene un montón de quejas sobre la vida y el mundo, pero es un montón de quejas de niño rico, de problemas de primer mundo que no tienen sentido, que no llevan a ningún lado y que no generan ningún desarrollo o conflicto en la historia. Y que si bien Oliver cambia, pues que tiene todo para cambiar, el colmo sería que no cambiara, o sea, es como... No, y que esto lleva a otro problema, y es que nunca conocemos bien a Jenny, o sea, Jenny está ahí como sí, una sombra. Uf, como que a veces le replica y le habla mal a Oliver, que es como algo que a él le gustó porque pues siempre todos hacían lo que él decía, pero ya, o sea, no conocemos nada más de ella. Sí, en realidad no sabemos nada de Jenny, pero Jenny no tiene intereses reales, Jenny no tiene nada, Jenny no es una persona, Jenny no es nada. O sea, ¿qué sabemos de Jenny? Que le gusta la música y molestar a Oliver. Pero por lo menos uno, o sea, uno ya con alguien, uno ve los cambios que ha tenido esa persona, porque uno nunca jamás se queda estático, o sea, uno evoluciona por todo lo que le pueda pasar en la vida, y pues ella no, ella sigue siendo la misma chica que le gusta la música y es muy intelectual. Ya. Como 3 características: es bonita pero no intenta arreglarse, así que es bonita por naturaleza, le gusta la música y es como muy intelectual, y me contesta de vez en cuando feo, pero eso me emociona. Fin, ya, personaje femenino armado, esa es Jenny, y está aquí para morirse al final del libro y que todos suframos al respecto, pero ya, o sea... Para que sea un gran shock, e igual ella esté muy linda mientras... Uy, sí, esa muerte, qué muerte más ideal, es la muerte perfecta, o sea, ella literalmente está ahí con su marido y le dice, mi amor, por favor, sal que voy a hablar con mi papá. El papá entra, ella le dice, papá, yo quiero para mi funeral que las cosas sean así, 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 ya te puedes ir, por favor, dile a mi marido que entre. Oliver entra, le dice, por favor, abrázame, no te vas a tener que preocupar por el funeral, vaya comodidad, porque ya dejé todo arreglado con mi padre. Da un suspiro y se muere. Ahí en los brazos de su amado. Además que tenía un cáncer como re paila. Leucemia. Y ella la cosa más calma de la vida, o sea, aquí no me duele nada. Y qué situación incómoda cuando ella ni siquiera es quien se entera de su enfermedad por el médico, porque el médico prefiere decirle a su marido y no a ella. Uy, eso es terrible. Eso es terrible. Miren, yo no sé cómo eran los médicos en los 70s. Yo espero que eso no sea una realidad, sino que en algún modo pensaron que eso podía ser algo romántico. Como uno se está muriendo y es como tú decides si le cuentas o no, y como así. O sea, soy yo. ¿Qué? Y además la enfermedad de ella y la muerte de ella, o todo el proceso de aceptar que ella va a morir, es un conflicto de Oliver, no de ella. O sea, Jenny ni siquiera sufre, o sea, es toda como estoy enferma, ok. Es que esa es la otra cosa, o sea, nunca sabemos realmente Jenny qué piensa ni nada, o sea, todo es, ay, se me va a morir la esposa, ¿ahora qué hago? Voy a pagarle a los mejores médicos. Y digamos, algo que a mí me disgustó un poco del libro fue que el momento en el que ellos tienen esta super pelea porque ella habló con los suegros y eso, yo sentí que esa era una oportunidad de mostrarnos quién es Jenny a través de sus acciones, pues porque, digamos, no pueden mostrarnos sus pensamientos porque Oliver no lee la mente, pero a través de sus acciones que ella tuviera un papel activo en los conflictos entre Oliver y su familia, además porque nos muestran que ella se supone es una persona con mucho carácter y mucha actitud y que impone lo que quiere, pero en realidad no, ella hace todo lo que es más cómodo para Oliver
siempre. Pues claro, igual es la mujer perfecta en un sentido horrible, pero pues no puede salirse de ahí porque, Sí, no importa, nada tiene relevancia sobre el personaje de Jenny, nada la afecta, sus acciones no afectan en nada la historia realmente, nada, o sea, Jenny podría ser cualquier otra y la historia podría continuar perfectamente igual porque nada cambia. Aún así, ella es el motor de la historia, en teoría, pues porque conocerla a ella es lo que cambia la vida de Oliver y hace que deje de ser un niño rico malcriado. Pero de resto, pues nada, ella solo está ahí. Y es un poco igual con el tema del papá, que es como, o sea, le meten mucho dramatismo a conocer al papá de Jenny, porque tienen este súper vínculo de que se aman mucho y son italianos, porque estereotipo del amor italiano fraternal. Pero pues ya, o sea, el señor es un nudo de estereotipos que no se desarrolla más, no se muestra nada más de él. Igual que la mamá de Oliver, que es como esta señora que se viste bien y hace reuniones. Exactamente. Y el papá también es otro cliché, pero aún así, pues he visto papás que no le prestan atención a sus hijos y que están en el mundo de los negocios en muchos otros libros, que están mejor desarrollados que este señor. O sea, este señor de verdad parecía genuinamente preocupado por su hijo, mientras él estaba como, nada de lo que hago te importa, papá, gracias por venir a verme a mi juego de hockey. Exacto. O sea, ¿qué es esto? El de mentiroso era peor papá y el otro drama es el papá de Jenny, ¿no? Porque perdió a su esposa, entonces Jenny es como la que tuvo que hacerse cargo y tiene que ir a visitarlo y... Estereotipos. Responde, dice no. Literal. Y es que eso también es como que él no hace más que remarcar que ella tiene mucho carácter, es que es una persona con mucho carácter, pero eso no se nota solamente hasta el punto en el que ella no le importa morirse, que no creo que eso necesariamente sea demostrar que ella tiene mucho carácter. O sea, hubiera sido interesante ver un personaje con mucho carácter que evoluciona hasta el aceptar que está enferma y va a morir y tiene un conflicto real, pero aquí no lo hay, no hay una evolución de este personaje. Y como dije, quizás sí hay una evolución en el personaje de Oliver, que sería lo único que se rescata o que yo rescato personalmente de la narrativa del libro, pero aún así sería imposible que no evolucione el hombre. O sea, se casa, tiene una esposa con una enfermedad y aún así su evolución es mínima. O sea, es como aprendió a ser un ser humano decente. Gracias, Jesús. Y para cerrar este capítulo, me gustaría saber cuál fue tu experiencia con el libro o cómo la comparas con tu experiencia inicial hace ya, no sé, más o menos 10 años que lo leíste, no sé. Estamos viejos. ¿Qué pasó? Sí, sí. Cuando digo esas cosas digo como, 10 años, ¿qué edad tengo? Entonces, ¿cómo fue esta vez leer el libro? O sea, la Diana de hace 10 años, ¿qué pensaba? Y la Diana de hoy, ¿qué pensó? Pues es que yo recuerdo que, pues, o sea, cuando yo leí esto, claramente no es como que tuviera, pues, la relista de libros. Entonces yo me acuerdo que lo relacioné mucho con Bajo la misma estrella. Sobre todo que hay una parte que es como que ellos dicen, ok, que es igualito a lo de la misma estrella. Entonces yo estaba como, John Green leyó este libro, o sea, es imposible que no lo haya hecho. Es verdad. Y fun fact, el médico se llama Shepard, igual que Derek Shepard de Grey's Anatomy. No tiene nada que ver, pero es un fun fact. ¿Cuál casualidad? No creo. El punto es ese, como que ya, o sea, desde adolescente ya como que estaba viendo estas formulitas, estos pequeños detalles que, pues, o sea, si yo lo vi adolescente ya es como que ya así grande, pues, obviamente es como la refórmula, o sea, ya uno se aprende la fórmula para que algo por lo menos tenga un éxito comercial, ¿no? Pero igual me parece interesante hacer este ejercicio de, pues, como lo veía antes, o bueno, es mi recuerdo, ¿no? Porque pues también... Sí, claro. Uno distorsiona recuerdos. Entonces, como cuál es mi recuerdo de cuando leí este libro a ahora en este momento que lo estoy releyendo, pues qué pasa, ¿no? Sobre todo, digamos, nuestros oyentes de pronto qué piensan al respecto. Deberíamos seguir haciendo este tipo de capítulos sobre este tipo de textos o definitivamente es algo como que no. Ay, digan que sí. No, sí, la verdad me parece chévere hacer este ejercicio, sí. Pues no sé, es que a mí me parece interesante ese ejercicio de haberlo leído hace tanto, volverlo a leer, y además que es un libro que va para ese público. O sea, no fue como, ay, hace 10 años cuando me leí la Odisea, ahora cuando me leí la Odisea. O sea, pues no, es como este libro estaba pensado para una persona de esa edad, de ese momento, pero, ay, a mí me preocupa tanto.
Es que el recuerdo que uno tiene de los libros y sobre todo de las lecturas de juventud es bastante emocional, o sea, uno tiene una conexión así personal con unos libros más que otros, ¿no? Pero uno tiene así una conexión emocional de, uy, esto me llegó al alma en su momento, uy, esto fue... Y yo no tengo muchas de esas lecturas por lo que ya dije, entonces mis libros de literatura juvenil son como 5 y estoy exagerando. Entonces, en su momento cuando los leí me gustaron mucho, porque eran 5, no habían más bebés, eran esos 5 y ya. Y volverlos a leer y qué tal no me gusten. Pero bueno, bien hacer la lectura en varias épocas de la vida también es bueno. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el capítulo de la próxima semana. Les vamos a dejar la ya tan acostumbrada pista del próximo capítulo. La pista es: ¿quién es el líder del Team Desesperanza? No olviden dejar sus comentarios, los estaremos leyendo. Si no entendieron la pista es porque no nos siguen en redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos como @tazadetinta _podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en Twitter y TikTok. Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden cómo escribió Jorge Luis Borges. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. La novela de la discusión fue Love Story de Eric Segal. Escucharon a sus podcasters favoritas Mafe Escobar y Diana Rila. El guión fue realizado por las mismas. La edición fue realizada por Mafe Escobar. La musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.